vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Hacemos un parón en Romanos, como sabéis nos queda el capítulo 16 y ya os anuncio que son 2 sermones los que falta por predicar y ya terminaremos nuestra carta a los romanos, pero no quería hacer hoy una parte, dejar que pase el tiempo y hacer a la otra semana la otra. Creo que es bueno que sea un sermón que podamos agrupar en 2 domingos correlativos. Será bueno para la Iglesia, porque al fin y al cabo el capítulo así lo pide. Entonces haremos una pausa y estaremos predicando hoy acerca de la soberanía universal de Cristo. Vamos a estar hablando de Cristo el soberano. Entonces lo que vamos a hacer es acudir al Salmo 2. Leeremos este hermoso salmo de apenas 12 versículos y después pediremos la bendición del Señor. Salmo 2. Y dice así la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí la palabra del Señor. Su Iglesia responde: amén. Vamos a orar, hermanos. Ante ti venimos, Señor, Dios soberano, Rey del universo, Creador, Hacedor y Sustentador de todas las cosas, por la palabra de tu poder. Ante ti nos presentamos en nuestra pequeñez, en nuestra indignidad, pero cubiertos de la preciosa dignidad y justicia de Cristo. Por eso podemos estar ante ti y te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Y reconocemos que tú eres Señor, Señor sobre todo, Rey sobre todo. Tú eres el único mandatario, la única autoridad que hemos, en última instancia y también en primera, honrar y temer. Y también amar. Señor, gracias por habernos traído a tu reino, un reino que es eterno. Te damos gracias y te rogamos que ahora bendigas a la Iglesia, bendigas tu palabra, me uses, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y que lo que tratemos hoy aquí no sean las meditaciones de mi propio corazón, sino que sea aquello que el Espíritu quiere traer realmente por medio de lo escrito a su pueblo, para edificación del mismo. Te damos gracias, Señor, y lo hacemos siempre en el nombre del soberano universal, Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vivimos tiempos convulsos, creo que de esto no cabe la menor duda. Llevamos una temporada bastante ajetreada, todo hay que decirlo, estamos de acuerdo. Vivimos el coronavirus, la pandemia, ahora parece, da la sensación, sí que tengamos toda la seguridad al respecto, de que la cosa va atenuándose, o parece ser que ya no es tan llamativa para los medios de comunicación y por lo tanto nos lo están metiendo hasta en la sopa, pero ahora nos encontramos con otra convulsión y es el conflicto, uno ya no sabe ni cómo llamarlo, dependiendo de lo que uno escuche de un lado o de otro,
es de una forma, guerra, invasión, conflicto. Bueno, la realidad objetiva es que hay un problema serio entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia, y esto está generando unas tensiones a nivel mundial, unas fricciones, un temor, una preocupación y una ansiedad. La verdad es que se ha hablado mucho de las cifras de muertos por parte del coronavirus y se estará hablando inevitablemente, como no puede ser de otra forma, con mucha profusión de las víctimas de este conflicto entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Bien, víctimas mortales, y es normal. Pero de lo que no se habla tanto es de las víctimas por la ansiedad que esto genera. Porque la ansiedad que esto ha generado, está generando, y no nos quepa duda que generará, son enormes. Las víctimas mortales por parte de la ansiedad, las víctimas de enfermedades derivadas de esta ansiedad, incluso de suicidios derivados por parte de esta ansiedad, son cifras para echarse a temblar. En personas de toda edad, pero es preocupante que incluso entre jóvenes, muy jóvenes. Las naciones viven en ansiedad, las naciones viven en terror, se angustian sobre las cosas que sobrevienen sobre nuestra tierra. Y si uno hace un compendio de historia, ¿sabéis lo que es un compendio, no? Un resumen de historia universal, en un librito del tamaño más o menos de nuestra Biblia, en muchos casos a veces un poco más amplio, se trata de resumir todo lo que ha sido la historia universal. Bueno, es complicado, es verdaderamente complicado, se agradece el esfuerzo, pero es complicado porque al final lo que tenemos ahí son unas breves pinceladas, vamos a decir a brocha gorda, de la realidad de lo que ha sido la historia de la humanidad, la historia del hombre. Pero ¿sabéis qué? El Salmo 2, que hemos leído, en apenas 12 versículos, es un compendio general de la historia de la humanidad. Igual no os lo habéis planteado nunca así, igual no lo habéis visto así hoy al leerlo, pero lo que tenemos ahí realmente es un compendio de la historia. Y la verdad es que las perspectivas, desde una visión, vamos a decir, horizontal, son nefastas. De hecho, ya el Salmo, en su inicio, si lo tenéis abierto delante de vosotros, espero que sí, no es muy halagüeño, no es muy agradable. Sin embargo, el mismo Salmo no es un mensaje deprimente y que nos tiene que llevar al terror o a la depresión o a la ansiedad. Al contrario, este Salmo pretende animarnos a desechar la necedad, la estupidez humana y abrazar la sabiduría y la confianza en Dios. Ese es el propósito del Salmo. Ya lo hemos resumido. Ese es el propósito. Y este Salmo podría dividirse en 4 secciones que casi podríamos llamarlo 4 actos. Porque recordáis, y si no lo recordáis, hay una frase famosa de William Shakespeare que dice: el mundo es un teatro y todos interpretamos una farsa. ¿Bien? Bueno, es verdad, hasta cierto punto parece que la historia de la humanidad es como un gran espectáculo, es como un teatro. Así debe de verse en muchos sentidos, sobre todo cuando uno la mira desde arriba o ve esos compendios históricos. Es un teatro. Bueno, pues podemos decir que este Salmo es una obra de teatro en 4 actos. ¿Sí? Sabéis que el teatro se divide en diferentes actos. El primer acto es muy interesante, ya nos pone en antecedente, genera en nosotros un interés, nos abre el apetito de querer saber más, porque nos habla de una conspiración. Los versículos del 1 al 3 nos hablan de una gran conspiración. Luego los versículos del 4 al 6 nos están hablando acerca de la reacción de Dios hacia esa conspiración. Luego los versículos del 7 al 9 nos están hablando del decreto de Dios en base a esa conspiración. Y para concluir, la traca final, el acto final, la apoteosis final, los versículos del 10 al 12 nos hablan acerca de la gracia de Dios.
Por eso os digo que sí, que es un mensaje inquietante en su principio, pero es un mensaje de gozo y esperanza al final. Como el Evangelio del Señor Jesucristo. La buena noticia inevitablemente empieza con la mala noticia, para que podamos llamarla buena por contraste. Y lo que vemos en ese primer acto lo podríamos titular, si pasáramos a la primera página del libreto teatral, que es este salmo, lo podríamos llamar una conspiración absurda. Así lo podríamos estar llamando. Vamos a los versículos del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos a las naciones unidas, conspirando, maquinando contra un enemigo común. Aquí se utiliza la expresión amotinarse, otras traducciones correctamente también lo vierten como conspirar directamente. ¿Cómo conspiran las naciones? ¿Por qué conspiran las naciones? Cuidado, esto es una conspiración intencional. No es algo fruto del devenir de los acontecimientos históricos. No, no, no. Hay un deseo claro y definido de conspirar contra Dios. El versículo 1 dice que los pueblos piensan cosas vanas. Es muy interesante. Y vais a ver que hay ciertas relaciones entre el Salmo 1 y el Salmo 2. De hecho, hay quien ha definido el Salmo 1 y el Salmo 2 como el mismo Salmo dividido en dos partes. Pero la palabra que está utilizando el Salmo 2 al decir «y los pueblos piensan cosas vanas» es la misma palabra que encontramos en el versículo 2 del Salmo 1 cuando dice que el bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es la misma palabra, es la misma intención. El bienaventurado medita y se deleita en las Escrituras. Las naciones, en enemistad con Dios, meditan y se complacen en conspirar contra Dios. ¿Cómo oponerse al Rey y soberano del mundo? Eso es lo que piensan las naciones. Todos unidos en lo mismo. Unidad de pensamiento, destronar a Dios, acabar con el ungido de Dios. Todas las naciones reunidas. ¿Qué es esto del ungido? Bien, el ungido es el Mesías en hebreo, en griego es el Cristo. Ese es el ungido. En el Antiguo Testamento, los ungidos eran bien los sacerdotes o bien los reyes. Estos eran ungidos. El ungido del Salmo 2, el que aparece aquí, es alguien muy especial, porque en él convergen estos dos oficios. En este ungido, está el oficio de rey y en este ungido está también el oficio de sacerdote, sumo sacerdote, ni más ni menos. Este es el ungido, este es el Mesías del Salmo 2. Pero además es muchísimo más singular, no solamente por su doble oficio, porque además este ungido, como vemos en el Salmo, es el Hijo unigénito de Dios. Este es el ungido al que odian los pueblos y los reyes de la tierra. Ahí es nada. Y todos aquellos que no están a favor del ungido son enemigos del ungido. Todos aquellos que no están con Cristo están en contra de Cristo. Y alguien puede que esté aquí pensando: oye, yo no soy cristiano y no soy enemigo de Dios, no lo odio, simplemente paso, ¿no? Pero no funciona así la cosa. Si no eres cristiano,
ya estás en contra de Cristo. Si no eres cristiano, ya estás en contra del ungido. ¿Recordáis las palabras del Señor en Lucas capítulo 14, versículo 23? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto para desentonar con esa imagen buenista, esa imagen acaramelada y dulzona. Gracias, Jordi. Que se nos presenta muchas veces acerca del Señor. Ahora está muy de moda lo de ser inclusivo, o inclusive, pues se presenta ese Jesús inclusivo. El Jesús de inclusivo no tiene nada. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si estarás de acuerdo conmigo en que Él es inclusivo, porque Él no hace acepción de personas, en la salvación, Él es inclusivo, Él es el verdaderamente inclusivo. Pero Él no va a aceptar a todos aquellos que son sus enemigos declarados. Él no va a recibir por defecto a aquellos que están en contra de Él, de forma obstinada y consciente. Así que el Señor nos está diciendo esto, no hay término medio. Pensemos en la Palestina del siglo I. Fariseos, saduceos, herodianos, judíos, galileos, romanos, griegos, todos muy divididos. Había unas enemistades irreconciliables, pero todos se unieron a una para ir en contra de Cristo. Se acabaron las divisiones. De repente se hicieron todos muy amiguitos. Y este es el cumplimiento del Salmo 2. De hecho, lo hemos visto en la lectura de hoy. Hechos 4, del 24 al 27, dice, y ellos, habiéndolo oído, estamos hablando de los discípulos ya reunidos con los apóstoles, después de compadecer ante el Sanedrín, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, atención, nos va a sonar, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Contra el Señor se unieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Así que todos hicieron causa común contra Cristo, contra el ungido de Dios. Y hermanos, no nos quepa duda, a lo largo de la historia, todas las ideologías, filosofías, ideas políticas, ciencias económicas, de factura humana, comparten el mismo objetivo. Todas las hipótesis también y todas las teorías del hombre apuntan directamente al mismo objetivo. Una explicación o una forma de vivir en el mundo sin Dios. O tener el cielo en la tierra sin Dios. O gozar de grandes beneficios a nivel humano, pero sin Dios. Esto es lo que hay detrás de todas las ideologías, de todos los partidos, de todas las ideas y de toda la organización nacional, supranacional, con sus instituciones y con todos y cada uno de sus estamentos a nivel social, político, civil, gubernamental. Sabemos que están puestos por Dios, permitidos por Dios en sus lugares relativos, como vimos en la carta a los romanos, pero ellos son enemigos de Dios y de su ungido, de Cristo. Podemos hablar del lobby LGTBI, podemos hablar de todos los movimientos económicos como el capitalismo, el socialismo, el marxismo,
el secularismo, las teocracias, las izquierdas, las derechas, la judicatura, las instituciones de todo tipo a nivel nacional, la Unión Europea, la OTAN, en su día el Pacto de Varsovia, el Grupo de Puebla, el Fondo Monetario Internacional, no pararíamos, los rojos, los azules, los naranjas, los verdes y los morados y los multicolor. Todos forman parte de una misma agenda diabólica contra Dios y contra su ungido. Todos. Y el problema no es la religión. El problema no es la religión. El problema es con Cristo. El problema es contra el ungido. Es algo contra el cristianismo. El problema son las Escrituras. El problema es el Dios que se revela en las Escrituras. El problema es con el Evangelio, no con las religiones en general. El principal problema es contra el ungido de Dios. Todo aquello que Dios dice que está mal, el hombre automáticamente dice que está bien. Y viceversa. Y viceversa. ¿Recordáis Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la locura del ser humano. Contradecir a Dios. El ser humano contradice a Dios, está en contra de Dios. Por eso el versículo 1 empieza con un... Esto en ningún idioma que no sea el hebreo se nota tanto. Esto es una exclamación. Esto no es una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? No. Esto es un... ¿Qué tontería es esta? Esto es absurdo. El salmista está diciendo, esto es una locura. Esto no es real. Pues, ¿realmente esto está pasando? ¿Cómo es posible? Declarar la guerra al Dios del cielo y a su ungido, Jesús, es planificar un fracaso. Poner todo tu empeño en algo que va a fracasar inevitablemente. Porque el hombre nunca va a poder ganar esa guerra. Vladimir Putin podrá ganar en su invasión a Ucrania, o quizás Ucrania pueda resistir a Vladimir Putin. Quizás entremos en un gran conflicto entre bloques, si no ha empezado ya, si no existía ya, encubierto. Pero la verdadera victoria es de Dios, no de los seres humanos. Las victorias humanas son temporales. Pero en cualquier caso, esta última guerra que las naciones, que el hombre, la humanidad, plantea contra Dios, está destinada al fracaso del principio al fin. Por eso se exclama y se maravilla el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque además, fijaos, en el versículo 3 continúa diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, amigos, el hombre no soporta que Dios sea Dios. No lo puede resistir. El hombre se opone, por naturaleza, a la autoridad. Tanto más a su autoridad, a la autoridad de Dios. Porque el hombre percibe la autoridad, en cualquiera de los casos, pero en el caso de la autoridad de Dios todavía más, como ligaduras, como dicen otras traducciones, cadenas. Dios nos esclaviza, Dios nos encadena, Dios no nos deja vivir como queremos vivir. Son cuerdas. Al final el hombre se percibe como libre sin darse cuenta de que en realidad está dentro de una jaula. Una jaula que no ve,
o que no quiere ver. La jaula del pecado, la jaula del egoísmo, la jaula del sentido de independencia, del orgullo, de la rebeldía contra Dios. Se siente libre cuando en realidad es prisionero de todo eso. Así que, hermanos, esto no es un problema, como decimos tantas veces, intelectual. No es que el hombre no pueda comprender la existencia de un Dios. El hombre no quiere someterse ni obedecer a Dios. Ese es el problema, no otro. Un problema moral que distorsiona el intelecto de los hombres. ¡Es locura! Por eso la exclamación del principio, como decía el Matías Prats, ¿os acordáis? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es como diciendo, ¿qué es esto? ¿Pero qué están haciendo las naciones? Esto es absurdo. El hombre no ha claudicado desde el Edén en su intento suicida de querer ser Dios, su propio Dios. ¿Recordáis en Lucas 19 esa parábola de aquel hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver? ¿Os acordáis? Pero sus conciudadanos, que dice, lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¡Hala! Este es el ser humano con Dios. Ahora bien, cristiano, que estás hoy aquí esta mañana, no olvides que antes tú formabas parte de esta conspiración. Lo sabes, ¿no? Todos estábamos ahí en el complot. Todos conspirábamos en nuestro pequeñito reino contra el reino de Dios primero en nuestros corazones. No, yo no quiero eso para mí. Eso no va conmigo. Antes estuvimos ahí, que esto nos sirva para cuando vemos las noticias y nos indignamos. Porque vamos a ver, es para indignarse, ¿no? Es para indignarse. Pero tú antes has estado ahí, de una forma de la que quizás tú dirás, afortunadamente no recuerdo. Bueno, puede ser. Pero quizá te convendría de vez en cuando no recrearte en ese recuerdo, pero ser consciente. Los espejos retrovisores vienen muy bien no para quedarse mirándolos, ¿no? Si no, te la pegas. Eso me han dicho los que conducen. Sirven como referencia. No olvidemos de dónde venimos. No lo olvidemos. Nunca, nunca. Pero indígnate también de tu propio pecado, de tu propio fariseísmo, de tu propia justicia, cuando miras por encima del hombro, a criaturas humanas que como tú antes estaban en ese complot, se llame Vladimir Putin, se llame como se llame. Nosotros estábamos ahí. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, delitos y pecados. Ahora se habla de si Putin va a ser declarado criminal de guerra. Bueno, tú eras un criminal de guerra también. Otro nivel. Pero es lo que éramos. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos complacíamos con otros que estaban igual de muertos que nosotros. Y queríamos que hicieran las mismas cosas que nosotros hacíamos. Y si no las hacían, les disuadíamos para que las continuaran haciendo. Esos éramos nosotros. No lo olvidemos nunca. Nosotros hemos formado parte del bando enemigo. Allí hemos estado, inevitablemente éramos pecadores. Así que evitemos, en medio de todo este marasmo en el que vivimos, guerras, conflictos, tensiones entre bloques, tensiones entre países, entre ideologías políticas dentro de nuestro propio país. Evitemos, hermanos, mirar a los demás con espíritu de superioridad. Al contrario, deberíamos de sentir gratitud y humillación, humildad, de que Dios en su gracia, y solo por su gracia, nos haya sacado del bando enemigo en el que estábamos. Él nos ha recibido. Y más aún, hermanos, cuando todavía
Y así va a ser hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. Vamos a seguir pecando. Y muchas veces también resistimos la palabra de Dios que nos habla muy claramente y no queremos someternos a ella. También decimos, rompamos sus ligaduras, quitémonos sus cuerdas, pero es por la gracia de Dios que Él nos sigue atrayendo con cuerdas de amor irrompibles, porque Él nos ha hecho suyos una vez para siempre. Y Él nos ayuda a perseverar, a pesar de nosotros. Así que no lo olvidemos, nosotros también formamos parte de ese ejército enemigo contra el ungido. Y aún hoy en día muchas veces tenemos que reconocer que tenemos tentaciones ocultas de pasarnos otra vez al otro lado. Que el Señor tenga gracia y misericordia de nosotros. ¿Amén? Amén. Amén. De hecho, fijaos, las palabras más duras de los evangelios, lo podéis discutir después, más tarde, están en Mateo 23. Esas palabras del Señor, recordáis, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero ese mismo capítulo 23, ¿recordáis cómo termina? Con Jesús llorando sobre Jerusalén. Llorando. ¿Lloramos? ¿Gemimos por este mundo? Un mundo que se encamina a un fracaso estrepitoso, a una guerra que va a perder, con resultados eternos, de condena y de juicio. Los juicios de Nuremberg van a ser un juego de niños, comparado con lo que se avecina a la humanidad que quiere romper las ataduras de Dios, que conspira y se amotina de forma rebelde contra Dios. Que esto nos mueva a la misericordia y un deseo de alcanzar a todas las personas que están como nosotros antes, muertas en delitos y pecados. Hermanos, es solo por la gracia de Dios que estamos aquí y podemos sentir indignación, preocupación, no poder mirar a ese que sale por la tele y mira, me cambio de canales que no lo puedo ni ver. Ya sabéis de quiénes hablo, cada uno tiene el suyo. Y no me refiero a Benzema. Hermanos, es solo por la gracia de Dios que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, no por nuestros méritos. Pero aún muy a menudo nos dejamos arrastrar por él. Así que de nuevo, cuando veamos este mundo en guerra contra nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, humildad. Gratitud por un lado de la salvación que tenemos y humildad por el otro de no sentirnos superiores a aquellos que están donde tú y yo estuvimos antes. Y oremos. Ahora, ya hemos visto el complot, ya se han puesto las fichas en el tablero. ¿Cómo reacciona Dios a esto? ¿Va a hacer algo? ¿Va a pasar por alto la situación? Versículos del 4 al 6 del Salmo nos dicen, el que mora, y pasamos al siguiente acto, con perdón, que lo podemos llamar, estoy poniéndome muy dramático hoy, la temible risa de Dios. ¿Sí? Bien, dice así, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¡Wow! Vemos que Dios no se altera, Dios no se turba. Hermanos, Dios en su naturaleza eterna, en su omnisciencia, sabe todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Dios no se sorprende. Dios no aprende, porque Él es inmutable. Él sabe todas, absolutamente todas las cosas. Incluso tus pecados pasados, presentes y futuros, y aún así te salvó. Por gracia.
pero también sabe todo lo que está ocurriendo en el mundo. No le viene de nuevo. Todo lo que está pasando hoy en día, en los últimos 3 años ya prácticamente, 2 años largos, no está sorprendido, no está diciendo, madre mía, la que se ha organizado aquí, yo no he sido capaz de controlarlo, ni hablar. Ese no es nuestro Dios. Él declara el principio y el fin de todas las cosas. Él conoce además, no las cosas en un sentido superficial, él conoce el corazón del hombre. Él sabe qué hay en el corazón de cada una de las personas de este mundo. Y él sabe de sobras que todo ser humano a nivel individual quiere llevar a cabo un golpe de Estado contra Dios. Y lo mismo las naciones y los gobiernos y todas las instituciones de este mundo, porque están compuestas de seres humanos, con corazones rebeldes. Y él se ríe. Él se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque, como dice al principio el salmista, él sabe que esta conspiración es absurda. No va a llegar a buen puerto, es un fracaso desde su mismo inicio. Provoca la risa de Dios. No es una risa tampoco de placer, no es una risa frívola ni maquiavélica, como diciendo, vais a ver la que os espera. No. A Dios no le gusta esta situación. Dios no se complace ni se divierte con el mal y con el pecado. Muchísimo menos con aquellos que están en oposición abierta a Él. Dios se ríe de una situación imposible. En la Biblia encontramos una cosa que se llama antropomorfismos, ¿os acordáis? Cuando estudiamos el único Dios verdadero, palabra rara. El antropomorfismo es aquel que define a Dios con figuras humanas, manos, ojos, oídos, pies, ¿sí? Rostro, para que como humanos nos hagamos una idea. También hay otra cosa que, perdonad la palabreja, ya paro, en las Escrituras encontramos antropopatismos, nada que ver con un pato. Tiene que ver con patos, en griego, sentimientos, reacciones, emociones. Aquí se está utilizando eso, una figura de una emoción humana, una reacción y un sentimiento humano como es la risa, para ejemplificarnos lo que Dios siente en cuanto a la situación. Desde una perspectiva objetiva es cómica. Yo recuerdo una vez que vi un vídeo, no sé si lo habéis visto por ahí, en las redes sociales, de una mantis religiosa, vacilándole así, pero de verdad, a una excavadora. Buscadlo, excavadora mantis religiosa, ya veréis. Te ríes. Es casi peor que aquel chiste de Andorra contra Estados Unidos, ¿os acordáis, no? Pero esta es la situación real de los hombres contra Dios. No hay posibilidad de éxito. Es algo cómico desde cualquier perspectiva objetiva. Esto no va a funcionar. Pero, hermanos, amigos, la risa de Dios es un mal presagio, porque es preámbulo de su ira. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Dios de las Escrituras es un Dios lleno de amor, pero precisamente por eso también es un Dios que reacciona con ira ante el pecado y ante el mal, porque el pecado y el mal van en contra del amor. Y Él reacciona. Su ira es su justa indignación contra el pecado de sus criaturas. Una indignación justa, santa. Y muchos se burlan de la paciencia de Dios. El apóstol Pedro ya nos lo dice, porque lo ven como una prueba de que no existe, o de que Él no actúa, o de que Él no va a hacer nada, o que Él nos va a dejar ahí, que ya nos apañaremos. Ya nos apañaremos con nuestros propios problemas, guerras y luchas, y si nos exterminamos, pues nos habremos exterminado. No, ese no es Dios, pero muchas personas tienen esa idea de Dios, o se burlan solo de su existencia porque sigue habiendo guerras, maldad, opresión, explotación, abuso,
corrupción en todas las áreas de la sociedad. Pero el hecho de que Dios no castigue inmediatamente no quiere decir que no tenga límite. Dios tiene un límite, hermanos, pero el límite lo sabe Él. Nosotros no le podemos poner límite a Dios, ni a su paciencia, porque no podemos poner límite a sus propósitos, porque conocemos solo una pequeña brizna. Estamos solamente, como dice Job, estamos en el borde de los caminos del conocimiento de Dios. Pero Dios tiene un límite. Las Escrituras nos muestran vez tras vez que Dios tiene un límite. Y cuando el límite de Dios ha sido sobrepasado, horrenda expectativa de juicio. Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Y a muchas personas que sobrepasan el límite, lo que les aguarda es el infierno por toda la eternidad. Algo de lo que normalmente no se predica demasiado. Doy gracias a Dios porque en esta iglesia sí, y en muchas iglesias sanas y fieles a las Escrituras. Me parece que es un tema intocable. Tampoco es el tema para hacer el tema. Pero hermanos, la ira de Dios, cuando se ha sobrepasado el límite, después que Él ha mostrado su gracia y su misericordia, es sobrepasada, cae la condenación y la ira eternas sobre aquellos que son enemigos abiertos y declarados de Dios. Hay algunos que dicen, ¿cómo puede Dios, si es amor, enviar a sus criaturas al infierno? Yo no puedo creer en eso, yo no puedo creer en un Dios así. Bueno, C.S. Lewis dice en su libro Dios en el banquillo de los acusados, la siguiente frase, cita, dice que solo hay dos tipos de personas en este mundo. Dice, solo hay dos tipos de personas, las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios dice en el final de la historia, ahora se va a hacer tu voluntad. ¿Se entiende esto? Hay personas que dicen, Señor, hágase tu voluntad, y personas a las que en el final de la historia Dios les dirá, ahora se va a hacer tu voluntad. Dios les dice a ellos, ahora se va a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Las personas quieren vivir manteniendo a Dios lo más lejos posible de ellas. No lo quieren en su vida. Quieren lejos al Hijo de Dios que vino a morir por sus pecados. Bien, si eso quisiste ahora, eso es lo que vas a tener por la eternidad. Eso es lo que vas a tener por toda la eternidad. Vas a estar alejado de la gracia, la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios. Tú has decidido pasar así toda la eternidad. Ahora se va a hacer tu voluntad. Has vivido toda tu vida queriendo hacer tu voluntad, ahora Dios te dice que se haga tu voluntad. El infierno es el hombre recibiendo las consecuencias de querer vivir alejado de la gracia y la bondad de Dios. Romanos 2, ¿recordáis? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En la condenación, bajo la ira de Dios, cada ser humano recibirá el pago por sus obras. Y evidentemente estamos hablando de aquellos que no le han dicho a Dios y a su Cristo, hágase tu voluntad. Ahora es ese tiempo, no después. Hermanos, Dios es Dios y hará todo aquello que Él se complace en hacer, todo aquello que Él ha decretado hacer. Él hará lo que se ha propuesto y Él ha decidido que su Hijo se siente en un trono como Rey de Reyes y Señor de Señores.
mientras ejerce su gracia común sobre la humanidad como un dique de contención en espera de su regreso, para traer juicio sobre las naciones. ¿Qué dice el Salmo? Versículo 6. Yo he puesto. ¿Os dais cuenta? Yo he puesto mi rey sobre Sión. Es una decisión soberana del decreto y la voluntad eternos de Dios. Yo, dice el Señor, he puesto a mi rey. Nadie puede quebrantar su decreto y su autoridad. El trono de Cristo no puede ser usurpado. El trono de Cristo, del ungido, no puede ser derrocado. De hecho, la más grande victoria de Dios, atención, la más grande victoria de Dios es precisamente cuando los hombres quisieron quitarse de encima el señorío de Dios al crucificar al ungido. En la victoria patética, fútil y miserable de aquellos que están en contra de Dios está la victoria eterna y gloriosa de Dios, la cruz. Así que los planes al final de los hombres, después de esto, del mismo golpe de estado contra Dios, ya solo puede quedarles el fracaso más absoluto. No hay esperanza para los planes de los hombres. De hecho, desde la cruz llevaron a Cristo directo al trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el apóstol Pablo en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús ahora se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La cruz es la victoria de Dios en medio de la patética, insignificante victoria del hombre. Nuestro Dios es Dios, hermanos, y Él ha decretado que Cristo fuera rey, y Cristo es rey. Y esto nos lleva al tercer acto, versículos del 7 al 9. Llamaremos a este acto el decreto irrevocable de Dios, ¿vale? Versículos del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En el versículo 6 habla el Padre: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el versículo 7 ahora habla el Hijo. Habla el Hijo el mismo día de su coronación, el mismo día que es entronizado, el mismo día que él es coronado. Habla el Hijo y dice: Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oye, una pregunta: ¿en qué sentido fue engendrado? ¿En qué sentido fue engendrado? Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Digo segunda no en rango, sino por enumerarla. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús es eterno. ¿Qué quiere decir yo te engendré hoy? Bueno, tenemos que retrotraernos muy rápidamente a las promesas de Dios. Una de las promesas hechas a David
de forma especial es que siempre habría un hijo suyo sentado en el trono de Israel. ¿Recordáis? Y de forma especial y única, uno que iba a ser adoptado como hijo de Dios. Segundo de Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y esta es una promesa preciosa que apunta al ungido, al Mesías, al futuro rey de la casa de David, Jesús de Nazaret. Él es el Hijo eterno de Dios, como el Mesías y Dios encarnado y descendiente de David, fue puesto en esta posición después de su resurrección. Cristo fue adoptado y engendrado como rey tras la resurrección. Resurrección en victoria. Pablo, predicando en una sinagoga de Antioquía, dice lo siguiente en Hechos 13, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, atención, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. En la resurrección hay un engendrar como rey y como hijo adoptado de la casa de David sobre el trono de David para gobernar como rey ungido y soberano. Es el cumplimiento del Salmo 2, de lo que está hablando Pablo en esta sinagoga de Antioquía. Y esto estaba muy claro para los apóstoles y debe de estar muy claro para nosotros también. Jesucristo, como Hijo de Dios, es eterno. No tiene principio ni fin. Pero como Mesías, como Dios encarnado, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 1:4, a ver si hacemos memoria, después de tanto tiempo, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Dios de entre los muertos. ¿Sí? Así que ahora, como Rey universal, por medio de la resurrección, ahora el Padre, en el versículo 8, le dice, ahora, pídeme, hijo mío, pídeme y te daré por herencia las naciones. Los hombres conspirando, amotinándose contra Dios y contra Cristo, pero es inútil porque Cristo ahora le pide y el Padre le da las naciones que Él le prometió. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Le dice a su Hijo, te voy a enviar el Espíritu Santo, y ahora tus seguidores predicarán en medio de tus enemigos para que los escogidos desde antes de la fundación del mundo respondan con arrepentimiento y con fe para que vengan a ser tu pueblo. Como dice el Salmo 110:3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día de tu reinado, en el día de tu señorío, hoy en día. En el reino de Dios. Esta iglesia está hoy aquí, estamos todos aquí sentados, yo de pie, pero bueno, estamos todos aquí, porque Dios el Padre le ha dado a Dios el Hijo aquello que le había prometido desde la eternidad. Y cuando Cristo asciende a los cielos tras su resurrección, se lo reclama. El Padre le dice, pídeme. Y el Hijo le dice, dame. Dame aquellos que me prometiste desde antes de la fundación del mundo. En el reino prometido por Dios el Padre al Hijo, estamos tú y yo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra el ataque de la iglesia capitaneada por Cristo. Este texto se entiende muy mal. Siempre pensé, las puertas del Hades como que no prevalecerán contra la iglesia. Te imaginas a la pobre iglesia así, ¿no? Y el Hades atacándola y es, no, pero que resiste. No, esta no es la imagen. Leamos bien. Las puertas del infierno, donde están todos los cautivos de Satanás, no van a resistir el ataque de la iglesia capitaneada por Cristo. Las puertas no van a prevalecer a la iglesia militante, luchando contra todos aquellos que son prisioneros de este mundo y que han de ser llamados de las tinieblas a la luz. La iglesia vence porque Cristo vence. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto incluye la obra de la propagación del Evangelio, de la recolección de todos aquellos que han de ser salvos en el granero de Dios.
Hermanos, aquí estamos predicando todavía, 2000 años después, a nuestro Rey universal y a su gloriosa salvación. Esto es como la gran comisión, ¿no? Ir y hacer discípulos, porque Dios le ha dado poder al ungido, a Cristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Como también dice el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Unos de estos enemigos acabarán como estrado para los pies de Cristo por medio del arrepentimiento y otros para ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y el último acto, el cuarto acto, lo hemos llamado una proclamación de gracia y compasión. Los versículos 10 y 12 de estas, lo leemos. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Estas son palabras a los reyes, a los jueces, a los gobernantes, pero que representan a la humanidad. Ellos nos representan de alguna manera. Son los representantes de las naciones. No pueden vencer. Y el salmista los llama a pensar con cordura, con sensatez, con sabiduría. Está diciendo, honrad al Hijo, honrad al ungido. Otras traducciones también dicen besad, en sentido de reconocimiento. Besad al Hijo. Esta es una declaración de sumisión obediente y amante. No es que tengamos que doblar las rodillas, que también tenemos que doblar nuestro corazón ante el Hijo. Este es un llamado a reconocer la gloria, la bondad y la hermosura de Cristo. No hay otro Rey como Jesús. Ríndete a Él si estás hoy sin Cristo. Ríndete al Rey de la gloria. Ríndete, besa al Hijo, recíbele, honra al Hijo. Porque en el orgullo y la necedad de algunos está el rompamos sus ataduras, sus cuerdas, sus ligaduras. ¿Cómo contrasta eso? ¿Cómo contrasta con la invitación que hace Cristo a la humildad y a la sabiduría? ¿Os fijáis? Sed prudentes. Admitid, dice, servid, alegraos, honrad, adorad al Hijo. Someteos al Hijo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallaréis descanso, refrigerio, refugio para vuestras almas atribuladas. Besad al Hijo. El versículo 12 dice, bienaventurados los que confían en Él. Hay otra traducción que a partir del hebreo, quizá un poco más aproximado, sería bienaventurados los que en Él se refugian. Los hombres buscan protegerse de Cristo. Los hombres quieren protegerse de Cristo, pero aquí el salmista inspirado les llama a buscar protección en Cristo. No te protejas de Cristo. No lo necesitas. Puedes encontrar protección en Cristo si te arrepientes de tus pecados y vas a Él con fe. La palabra confiar, de hecho, fe, implica eso. Descanso, confianza, refugio. Así que descansa, echa todo el peso de tu alma en Cristo. Refúgiate en Él. Para concluir, si estás hoy aquí y no eres cristiano, aunque tú no lo veas así, estás en guerra contra Dios Todopoderoso. Un
una guerra que no puedes ganar. Si no te has sometido a la autoridad del ungido, eres enemigo del ungido, del Hijo de Dios. Estás en guerra. Estás en guerra contra Cristo, el soberano universal. Una guerra que no vas a ganar. No tienes posibilidades. Cristo es todopoderoso. Él ha decretado que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo. Unos antes de entrar en la gloria y otros antes de ser arrojados al lago de fuego. Pero toda lengua confesará a Cristo. Toda. En los cielos y en la tierra. Y no hay otra opción, no hay un plan B, no hay una escapatoria como el purgatorio. Ya lo sabemos, ¿no? ¿Alguien lo dudaba? Luego se lo aclaro. Solo hay cielo e infierno. No hay otra cosa más. Lo que haces en los años de vida que Dios te ha concedido aquí ahora tiene consecuencias eternas. Pero Él te está dando la oportunidad de ir a Él con arrepentimiento y con fe, con sumisión. No hay otro refugio, no hay otro lugar, porque como hemos leído hoy también, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo mediante el cual debamos o podamos ser salvos. El Salmo 1, ¿os habéis fijado? Empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, el Salmo 2 también acaba con una bienaventuranza. Bienaventurados los que en Él confían. El salmista nos está diciendo que en medio de todos los avatares, las luchas, los problemas, las guerras, las enemistades, los conflictos, hay bienaventuranza en Cristo, el bienaventurado, el gran bienaventurado, el soberano del universo. Hay bienaventuranza en Él, hay bienaventuranza para los que en Él confían. La bienaventuranza de este salmo, de estos dos salmos, puede ser tuya también para ti si hay arrepentimiento y con fe te refugias en Cristo. Deja tu vida de pecado y autosuficiencia, reconcíliate con Cristo, refúgiate en Cristo, confía solo en Cristo y podrás ser bienaventurado por toda la eternidad. Hermanos, prediquemos este evangelio, como los apóstoles que vieron el cumplimiento de las palabras de este salmo y oraron, y aquel lugar se llenó de poder y tembló. Salgamos con el mismo espíritu, es el mismo espíritu, a predicar este glorioso y bendito evangelio a las naciones que quieren librarse en su rebeldía de las ligaduras de Cristo. Cristo es la única esperanza de este mundo que perece. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra Cristo, ni contra su iglesia, ni contra su reino. Y algún día nosotros podemos estar entre esa gran multitud que alaba al Cordero, al ungido, a Cristo, el soberano universal, que Dios entronizó en Sión, en su santo monte, para toda la eternidad. Amén, hermanos. Amén, oremos. Bendito seas, Dios y Padre. No tenemos palabras ni calificativos, Señor. Todo lo que decimos es insuficiente para poder proclamar tu gloria, tu grandeza, tu reino, tu salvación, tu soberanía, Señor. Tú eres Rey. En medio de estos temores que nos acechan, de estas guerras, rumores de guerras, de amenazas que se ciernen sobre la tierra, Señor, tú eres soberano sobre todo. Nada se escapa de tu designio y de tu control. Podemos encontrar refugio y descanso por medio de reconocer esto, por medio de someternos al Hijo, por medio de refugiarnos en el Hijo, por medio de besar al Hijo. Gracias por entregarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Es por medio de Él, el soberano del universo, que confiamos y decimos todos, amén.